no tiene ninguna exposición acá, ¿no es cierto? No. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Yo tengo unos minutitos más nada más, pero no mucho más de los 7. Le tengo escrita la ponencia, así que le voy a pedir solo unos minutitos. Yo le pido lo siguiente. Le van a anunciar tranquila, o sea, vamos a ser flexibles, bien, pero tratemos de que más o menos redondeemos en esos términos. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos acá debatiendo este tema gracias al movimiento feminista y de mujeres que logró, tras largos años de activismo, primero la despenalización social del aborto y el 13 de junio, con 1 millón de personas en las calles, la sanción de la ley que hoy está en revisión en esta Cámara. Hablo en nombre de la Central de Trabajadores de la Argentina, que forma parte de la campaña por el derecho al aborto. Integramos a su vez la Confederación Sindical de las Américas, que nuclea a más de 50 millones de trabajadores y trabajadoras del continente, que ha definido por Congreso llevar adelante acciones políticos sindicales en favor del aborto legal, entendiendo que América Latina es un continente que tiene una larga deuda con la vida, la salud, la autonomía de las mujeres trabajadoras y personas gestantes. La cuestión del aborto puede ser abordada desde diversos puntos de vista. Es un tema de salud pública, de justicia social, de derechos humanos, de igualdad, pero especialmente refiere al tipo de Estado y de políticas públicas que queremos. En temas controvertidos, un Estado laico y democrático debe expresar la pluralidad social. En el tema del aborto, tenemos diferencias por países que van desde la despenalización total a la penalización total. No creo equivocarme si sostengo que no debe haber otra cuestión donde ocurra algo similar. Esto muestra la controversia y, por lo tanto, la necesidad en un Estado laico y democrático de velar por políticas públicas que garanticen que todas las personas puedan tomar sus decisiones en la mayor libertad posible y con accesibilidad para concretar estas decisiones. Quienes impulsamos esta ley, integramos un colectivo muy amplio y diverso. Acá se ha dicho que hay 2 bandos, 2 fundamentalismos. No aceptamos esa definición, porque nosotras jamás seremos vistas queriendo imponer a una mujer que se practique un aborto. Una ley no obliga a nadie a practicarla, garantiza derechos que serán ejercidos desde decisiones personalísimas. Verán, por el contrario, cómo los sectores que se oponen, antiderechos, quieren imponer su visión al conjunto, incluso vulnerando la ley vigente. Así como también hemos podido ver estos días los altos niveles de violencia que ejercen. Mientras que los 13 años de campaña por el derecho al aborto han sido en paz y con todo lo contrario a la violencia. Hoy recrudecen los ataques al activismo y a legisladores y legisladoras. Hemos visto imágenes como una mujer ahorcada con un pañuelo verde o legisladoras y legisladores ensangrentados. La verdad que este Senado debería decir algo al respecto. Nuestra militancia es conocida. Hemos impulsado iniciativas que apuntan a lograr que cada vez el aborto sea menos necesario, porque queremos todas las políticas de prevención, educación sexual integral, acceso a los métodos anticonceptivos, la construcción de vínculos igualitarios y sin violencia. Queremos una maternidad deseada, planificada, esperanzada. El promedio de natalidad en nuestro país es de 2,3 hijos por mujer. Tenemos capacidad de gestar entre 30 y 40 años, desde los 12, 13 hasta los 50, más o menos. Muy excepcionalmente, está claro, la genitalidad ligada al coito es ejercida para reproducirnos. Entonces, ¿qué ha pasado? El desarrollo de métodos anticonceptivos modernos ha mejorado muchísimo esta posibilidad, pero nada es infalible todo el tiempo ni en todas las circunstancias, y a veces algo falla. Y allí aparecen los embarazos no deseados. Lo que resulta inaceptable
es que se quiera transformar a la gestación en una obligación o en una condena por tener sexo. Esto es una forma de pretender anclarnos en el mandato de la biología, como forma de considerarnos instrumento de la reproducción humana, más allá de nuestra propia voluntad y de nuestro proyecto de vida. Como seres humanos, lo que nos caracteriza es la conciencia. Llamativamente, parece que cuando hablamos de sexualidad y de placer, nos prefieren más animales que humanas. Con la misma operación ideológica patriarcal que se realiza al humanizar, personificar el embrión como mecanismo de reducirnos a instrumentos en pos de la continuidad de la gestación. No valen las dos vidas. Hay momentos en que no valen las dos vidas, hay empate y hay que tomar una decisión. Ponderar la vida del embrión como un valor absoluto es desvalorizar nuestra subjetividad, nuestra personalidad, nuestra vida y nuestros derechos. Es una remozada trama del patriarcado. Las personas pueden hacer actos heroicos o temerarios. Lo que no se puede es exigírselos por ley. Como vivimos en una sociedad desigual, resulta ineludible ligar la experiencia de la sexualidad humana, tan humana como comer y vestirse, con las condiciones sociales reales y concretas de su ejercicio. Aquí es donde cobra un papel fundamental el rol del Estado, de las políticas públicas y, por supuesto, de la justicia social. Resulta llamativo que legisladores peronistas, y me voy a referir especialmente a los legisladores y legisladoras peronistas, digan que están de acuerdo con la despenalización, pero no con la legalización. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que las ricas, las que tienen recursos, accedan, las pobres, desocupadas, precarizadas, se arreglen como puedan. Eso no es justicialismo. Eso no es compromiso con un Estado social de bienestar. Quienes más necesitan un Estado presente son los sectores populares. Si no, reina la libertad del sálvese quien pueda. He escuchado el rechazo en estas sesiones a que se nombre a la jerarquía católica, pero la verdad que resulta ineludible nombrarla porque que está, está. Hay que hacerse cargo desde donde se habla. Y los sectores que se oponen a la ley están en su mayoría orientados por las posiciones de las jerarquías religiosas. Una cuestión que no sería problemática. El problema es que quieran imponer esa visión al conjunto y a las políticas de Estado. Tengo algunas consideraciones más respecto a esto, las voy a pasar en función de reducir, pero les voy a dejar la ponencia completa respecto a esto. Hemos escuchado cosas terribles respecto a las mujeres en estas audiencias. Nos tratan en el mejor de los casos de irresponsables, porque sigue una larga lista con asesinas, genocidas, hasta nazis nos dijeron desde los púlpitos, creo que hasta traición a la patria pudimos escuchar también aquí. Vengo aquí a sostener que muy por el contrario del sentido común que se quiere instalar frente a la decisión del aborto, las mujeres decidimos interrumpir un embarazo en la inmensa mayoría de los casos por la enorme responsabilidad, por una decisión de enorme responsabilidad. Por eso quiero terminar hablándoles de Vicenta, quien me ha autorizado a hacerlo. Vicenta es la mamá de LMR, la joven de Guernica con retraso madurativo, víctima de abuso, que pidió un aborto legal que le fue negado ejerciendo objeción de conciencia institucional, caso por el que la Argentina fue sancionada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Vicenta es una mujer muy creyente, muy humilde, analfabeta, que ha sufrido todo tipo de violencias en su vida. Entre otras, su exmarido la abandonó cuando nace el MR con una discapacidad. Nadie en general habla de las abdicaciones de los padres. Por el contrario, con una muestra del doble discurso de salvar las dos vidas, personas ligadas al rector de la Católica de La Plata fueron primero a ofrecerle dinero de improbable cumplimiento y al ser echadas de la casa, fueron a buscar ese padre abandónico y irresponsable para que contribuya a impedir un aborto ilegal. Vicenta es la muestra cabal
de la enorme responsabilidad que tienen la mayoría de las mujeres cuando deciden interrumpir un embarazo. Ella cuidó a sus hijos en situación de pobreza, con una gran dignidad y sobre todo con amor. Las mujeres sabemos de la enorme responsabilidad que supone cuidar de las otras y los otros. El 75% de las tareas de cuidado familiar, comunitario y social, o sea, todo el trabajo no remunerado, lo hacemos las mujeres. No solo cuidamos de los hijos, también cuidamos de las personas enfermas, de los ancianos, de nuestras comunidades. Yo digo, las feministas también cuidamos a las suegras. En esta sociedad, eso lejos de haber redundado en reconocimiento, prestigio social, autonomía e igualdad, ha sido la base estructural de nuestras discriminaciones, desigualdades y violencias. Por toda esta experiencia de vida, decidir gestar o no hacerlo es un acto de responsabilidad con nosotras y con el futuro. Nosotras, en el lema de la calle decimos, nosotras parimos, nosotras gestamos, le agrego, nosotras cuidamos, nosotras decidimos. Vicenta, el día que la acompañamos en la clandestinidad a hacer el aborto para su hija, que era, insisto, legal y por objeción de conciencia institucional, como el día que se logró la media sanción, me dijo, todo salió bien y vamos a lograr esta ley porque Dios está con nosotras. Dios es justo, me dijo. Les pido, senadores, senadoras, por último, que sancionen la ley tal cual vino en revisión, que despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. Esta ley ya es producto de un consenso y muchos de los aspectos en los que aquí se han manifestado preocupaciones seguramente podrán revisarse en la reglamentación. Está en sus manos escribir uno de los mejores capítulos de la historia de derechos conquistados. Que sea ley. Muchas gracias. Preguntas. Senadora Sagnum. Gracias, presidente. Muy buenos días, bienvenida. Gracias por estar. Con respecto a la objeción de conciencia institucional, me gustaría conocer su opinión, como también que se pueda explayar respecto de esta cuestión que usted manifiesta en cuanto al IMR y el caso de Vicenta. Y por qué en ese caso se podría estructurar en el marco de una objeción de conciencia institucional. Bueno, muchas gracias, senadora, por la pregunta. El IMR, como todos saben, es un caso que indubitablemente no tiene ninguna discusión respecto al artículo 86, inciso 2 del Código Penal. Es una chica con discapacidad mental abusada por un familiar. Cuando la familia se entera, es otro tipo de caso, ella no sabía, obviamente, comunicar esto, piden el aborto, del Hospital de Guernica la mandan al Hospital San Martín de la Plata y allí, en un caso de absolutamente ninguna discusión de coma, no cama, fallo FAL, el fallo FAL cita el caso del MR, se le obstaculiza la práctica con el argumento de que el artículo 86, inciso 2 del Código es inconstitucional. Algo que la Suprema Corte de la provincia, llega a la Suprema Corte de la provincia que dice es perfectamente legal, solo una voz en minoría del tribunal señala lo contrario y plantea que se le haga el aborto. El hospital ejerce una objeción de conciencia institucional velada, por eso es tan importante que el proyecto de ley incluya, porque no es que expresamente dicen objetamos conciencia, engañan, mienten. Todo el servicio de obstetricia y de ginecología del San Martín, que sigue teniendo al frente personas objetoras que han obstaculizado casos de pedidos de aborto en anencefalia, innumerables denuncias tienen por obstaculizar abortos legales en la Argentina, habían firmado antes de recibir nuevamente, fue un caso que se conoció nacional e internacionalmente, ofrecieron llevarla a otro país para garantizarle el aborto, año 2006. Habían firmado en la historia clínica, esto está todo demostrado en la causa que se presentó a las Naciones Unidas, que nadie en ese servicio iba a hacer ese aborto. Sin embargo, la internan simulando que se lo iban a hacer, mienten las semanas de gestación y dicen que por razones médicas no se lo hacen. Bueno,
después se sabe el derrotero. Acompañamos a que efectivamente cumpla su derecho el movimiento de mujeres y se demandó al Estado que tuvo que pagar. Y el Estado tuvo que pagar una indemnización a la familia por todo el daño que produjo con esta situación y los profesionales de la salud, que son los responsables de esto, siguen trabajando como si tal cosa. Y el dinero que le costó al Estado esto, nadie se hace cargo. Entonces, por eso es tan importante que se aclare, porque acá cuando se dice que los profesionales no digan, que analicen caso por caso, la verdad que la objeción de conciencia es un posicionamiento tan estructural, tan filosófico, religioso, ético, que tiene que ser, yo supongo que es un orgullo para alguien decir que no lo hace y no querer ocultar que no van a llevar adelante esta práctica. Porque si no nos encontramos en situaciones como la de LMR, que tenía un pedido de aborto absolutamente legal y fue interferido por una encubierta objeción de conciencia. Esto es lo que queremos evitar y me parece que claramente a lo que apunta el dictamen que ustedes tienen en consideración. Senadora González. Gracias, presidente. Se me ha ido el presidente Mera a la tribuna. No, está acá, después está acá. Senadora. Gracias por la exposición. Bueno, después de haber escuchado su exposición, creemos que está totalmente de acuerdo con el proyecto que vino en revisión de la Cámara de Diputados. Usted participó también en los debates de la Cámara de Diputados. Yo quiero hacerle dos preguntas. Si este proyecto se logró gracias a un consenso, ¿y qué opinaría usted de introducirle cambios en algunos artículos, como están hablando algunos senadores que quisieran cambio en este proyecto? ¿Qué pasaría si se introducieran cambios en este proyecto? Gracias. Gracias, senadora. En realidad, justamente este proyecto, este dictamen que está en revisión, es producto ya de un consenso. No es el proyecto original que promovía la campaña por el derecho al aborto. Yo también quiero decirles, la campaña nace en el año 2005, llevó los 2 primeros años de campaña debatir el proyecto. Por eso cuando nosotros decimos que se ha logrado la despenalización social, porque este proyecto fue discutido primero en plenarios en el país durante 2 años, se presentó 7 veces en la Cámara de Diputados y se cambió los últimos años porque también fue cambiando la legislación en el mundo. Cuando entra a discusión en diputados, ahí se hicieron modificaciones. Por esto ya es producto del consenso. Objeción de conciencia no estaba en el proyecto de la campaña. Las consejerías, como están planteadas en este proyecto, no estaban en el proyecto de la campaña. Cómo está planteado el tema de las personas menores de edad tampoco estaba en estos términos planteados en el proyecto de la campaña. Claramente, hubo una construcción y un camino recorrido que llevó a un consenso, que es lo que hizo posible esta media sanción. Hemos escuchado aquí algunas cuestiones, sobre todo las más fuertes respecto a presupuestos, a objeción de conciencia. A nosotros nos parece que perfectamente estos temas, lo mismo que los plazos, pueden aclararse en la reglamentación de la ley sin ningún lugar a dudas. Nosotras hubiésemos preferido el proyecto, el otro aspecto que cambió muy significativo era despenalizaba totalmente. Aquí se ha incluido penalizaciones. Así que la verdad que consideramos que puede contemplar un consenso respecto a las inquietudes que están planteando, que por reglamentación se arregle el resto. Y la verdad que consideramos que dilatar respecto a producir modificaciones, cuando no estamos en las modificaciones que se han mencionado, no estamos hablando de los temas de fondo, porque aquí hay o un rechazo o algunos aspectos puntuales. Entonces, la verdad que sería muy oportuno no dilatar más este debate, que este Senado tenga realmente la oportunidad de sancionar de forma plena el dictamen que vino en revisión. Muchas gracias, Estela Díaz. Nos dejas, por favor, el resumen